Ya tenemos al doctor Gerardo Vega, quien es el director de restitución de tierras. Nos va a hablar sobre esa reforma agraria. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Cuál es la percepción que se tiene pues, de este exfuncionario del gobierno nacional? Doctor Gerardo, un saludo muy especial. Oscar, muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Yo realmente estoy en la Fundación Forjando Futuro, soy abogado de la Fundación Forjando Futuro. En la Sí, señor. actualidad, volví a la fundación donde he estado por mucho tiempo. Pero usted ya tuvo la experiencia de estar ahí en restitución de tierras y tiene un panorama muy amplio de lo que puede estar pasando en el país, doctor Gerardo. Sí, ¿Qué está pasando con la reforma agraria? ¿Qué es lo que usted viene expresando, especialmente cuando se está hablando de esa restitución de tierras precisamente para esa población más vulnerable y que obviamente le ha tocado vivir el embate de la violencia por décadas en nuestro país, doctor Gerardo? Oscar, en la Agencia Nacional de Tierras estuve, que hay una diferencia con la Oficina de Restitución. Al frente de la Oficina de Restitución ha estado Giovanni Yule y yo estuve fue en la Agencia Nacional de Tierras, pero la reforma agraria. Miren, este año no se ha comprado de tierra en absoluto nada. Ha dicho el director que entregaron 4.000, 6.000 hectáreas, corresponde a las compras o las adquisiciones que se hicieron el año pasado, pero este año no se ha comprado un centímetro de tierra y hay que comprar 42.000 hectáreas mensuales para poder cumplir con la meta de 1.500.000 hectáreas terminado el periodo de gobierno del presidente Petro. Entonces, a ese paso, pues fracasa, a ese paso no se va a lograr la compra de tierras que se necesitan. Con otro ingrediente, el día 15, o sea, hace unos 6 días atrás, se dictó una resolución en la Agencia Nacional de Tierras que hace más largo el procedimiento. Son 50 nuevos formatos, los contamos, 50 nuevos formatos. Antes, con todo ese procedimiento que había, se demoraban 18 meses. Nosotros logramos reducir eso a 3 meses. Pero este nuevo procedimiento, pues no ayuda. Eh, no ayuda porque lo hace más largo, más tedioso, más costoso y mucho más lento. Doctor Gerardo, especialmente entonces, ¿qué hay que hacer para que estas personas puedan tener obviamente ese beneficio por parte del gobierno nacional? Cuando usted dice que el proceso va supremamente lento. Sí, mire, Oscar, la Agencia Nacional de Tierras tiene 4.5 billones de pesos. Eso significa más o menos 1.330 millones de dólares para comprar tierras este año, ahí, listos, dispuestos. O sea, el presidente ha hecho todo lo que le toca hacer, empujar el tema diariamente, trabajarlo y ponerle plata. Y se le puso la plata, pero no se ha comprado la tierra. De 1.330 millones de dólares o 4.5 billones, han ejecutado el 1.1% en lo que va del año. Ya estamos en el quinto mes, y el año se va y no se ha comprado la tierra. Por eso insistimos, es que tienen que ejecutar el presupuesto y facilitar los procedimientos. No es posible que ahora en la nueva resolución se establezca que hay que ir nuevamente a una visita obligatoria hasta el predio físicamente, cuando es posible hoy, mediante mecanismos satelitales o aerofotografía o tecnología de punta, establecer en qué condiciones está un predio. Pues eso es lo que hace retrasar el proceso. Mientras se define quiénes van, los viáticos, pasajes, vaya hasta el sitio, haga la visita y vuelva, mínimo 8 días, ¿cierto? 8 días. Y mensualmente hay que comprar 42.000 hectáreas. Antes, en promedio, eran 11 fincas diarias. Imagínense. Hoy, entonces, renunciamos a los mecanismos satelitales, renunciamos al desarrollo tecnológico y volvemos a hacerlo de manera física y yendo hasta el predio. Eso no puede ser. Colombia no hace reforma agraria de esa manera. Si renunciamos a la tecnología y a los desarrollos satelitales. Ese es un primer aspecto. Hay otros temas que es volver a traer nuevamente lo que nosotros habíamos eliminado, que es un informe técnico, un informe jurídico, un informe agronómico, que tiene más de 300 preguntas cada una, y llenar esa documentación, establecer esa documentación, pedirle a la gente la cédula cuando el Estado tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuál es la cédula, pedirle renunciar a hacer el cruce de información interna que tiene
el propio Estado, si hay antecedentes penales o en una persona, pues el Estado tiene toda esa información. Lo que tiene que hacer es cruzarla y no estarla pidiendo nuevamente a cada uno. Pedir las escrituras, pedir el POP, el plan de ordenamiento territorial, cuando eso está en manos del Estado. No tiene sentido que hagamos reprocesos. Allí es donde decimos que renunciamos. Tenemos toda la información, el Estado la tiene, las agencias del Estado tienen toda la información, pero vuelven y se le piden a los ciudadanos como si fuera la primera vez. Preguntas innecesarias, llenamos los formatos de preguntas innecesarias para política pública. Otra entidad podrá decir que es muy necesaria para mí. Número de identidad de cada uno de los integrantes de la familia del beneficiario, el género y el sexo de cada uno de esos beneficiarios. Pues yo creo que eso es innecesario. La gente lo que está esperando es rápidamente, si va a vender la tierra, que el Estado le compre la tierra, que se la paga, ¿cierto? O si está esperando un título, ¿para qué preguntamos todas esas cosas para entregar un título? Pues no tiene sentido. Eso es. Gerardo Vega. Tenemos de procedimiento las cosas. Y sí, señor. Gerardo Vega. Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, hoy vuelve a Forjando Futuro, donde ha estado más de 20 años y sabe mucho de esos temas. Por puras bobadas, por lo que usted está viendo, es por puras bobadas se frena el proceso. Nosotros titulamos: la Agencia Nacional de Tierras entierra el sueño de la reforma agraria de Colombia. Y es una paradoja, porque estamos en este gobierno del cambio en el que se suponía que se iba a lograr de manera efectiva ese sueño de una reforma agraria. Eso tiene vuelta de hoja por el tipo de gobierno que es. Y qué paradoja tan grande. Es en este gobierno donde se llega a un titular de esos: la Agencia Nacional de Tierras entierra el sueño. Hombre, eso no tiene ningún sentido. Y por lo que veo, por puras bobadas, o por politiquería, o por negligencia, o por qué entonces, ¿qué hay detrás realmente de todo esto? Y el presidente de la República, que es el primero que tiene que estar preocupado, ¿qué está haciendo frente a esto? Mire, Roger, hay un libro, estos días lo conseguí en la Feria del Libro en Bogotá, que tiene como título La idiotez de lo perfecto. Creemos que todo lo hacemos de manera perfecta, ¿cierto? Buscamos establecer un montón de requisitos innecesarios en cada trámite. Yo quiero sintetizar esto de una manera: matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Entonces, hay un poco donde, pues bueno, funcionarios de alto nivel, de ministros para abajo, que les da temor tomar las decisiones. Es que la agencia tiene que gastar más de 150.000 millones al mes. Pero el principal problema de la reforma agraria es que quienes están comprando la tierra nunca habían comprado un pedazo de tierra. Y entonces prohíben cosas como la promesa de compraventa. Yo les decía, oiga, pero ¿cómo van a excluir una promesa de compraventa? Ayer me preguntaban en algún medio, me decían, pero ¿por qué entregaron antes de firmar la escritura? Porque ya habíamos firmado la promesa de compraventa, porque ya estaba la aceptación del propietario. Es como usted aquí en la ciudad compra un apartamento con promesa de compraventa, puede ir. Inclusive más, hay otras figuras que lo permiten. Usted puede tener arrendamiento de un apartamento con promesa de compra, ¿cierto? Y así se empiezan los negocios, pero al Estado y al campesino se le prohíbe los derechos de los cuales disfruta la gente en la ciudad. Y entonces a los técnicos en Bogotá dicen, no, no se puede. Eso no se puede porque es muy riesgoso para el Estado. No, riesgoso para ellos. Les da susto, les da temor y entonces no permiten que la reforma agraria avance. Doctor Gerardo Vega, cordial saludo, buen día. Perdón. Nos resulta paradójica la situación que usted plantea, y es, por un lado, un presidente angustiado por cumplir una campaña de gobierno, como es el tema de la reforma agraria, tema en el que es fundamental la compra de tierras, porque esa fue una de sus promesas, y por otro lado, ese mismo gobierno poniendo trabas para que esa compra de tierra sea ágil y pueda abarcar las metas que se ha propuesto. O sea, entonces, ¿dónde está el palo en la rueda? El palo en la rueda está en el enemigo interno, como dice el presidente, en esa inercia del Estado. Mire, muy paradójico.
la reforma agraria no ha tenido opositores. Los que históricamente habían estado en contra de la reforma agraria, esta vez estaban apoyando, que es la Federación de Ganaderos. José Félix Laforí, director de FEDEGAN, ha estado siempre dispuesto a que se adelante la compra, porque necesitan hacer la reconversión de sus negocios. También eso es cierto y válido, no hay problema en eso. Pero adentro del Estado, la ineficiencia, perdónenme que lo diga, y el temor, el temor a tomar decisiones, eso es lo que pasa. Allá han dicho que es que se va a hacer un convenio con la SAE y con la unidad de víctimas. Pues bien, muchos de los predios de la SAE, están ocupados, ya están ocupados, o tienen problemas de orden legal aún. Y entonces, eso es decir, vamos a trasladar todos los predios que hay en la SAE, o muchos de esos predios son predios que están en ciudad, que no son objeto de reforma agraria, o son bienes suntuosos, porque ese examen ya lo hicimos. Y entonces, aquí eso es lo que pasa. Esa tecnocracia bogotana, permítame que lo diga de esa manera, bogotana, que se autodeclaran expertos en el tema agrario, se saben una o dos leyes, pero no saben identificar cuándo el problema de una finca que tiene agua es benéfica o es perjudicial. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Cuando llegamos, estábamos para esta misma época de lluvias, y estaba lo de Caregato, y estaba la Mojana, hace un año atrás. Ustedes recordarán la misma historia de Caregato, se volvió a reventar ahí ese muelle, y ahí está entrando el agua por Caregato. Y el presidente, muy afanado, vamos a comprarle tierra a las personas afectadas en la Mojana. Pues nos llegó un director de una de esas entidades con un mapa de los 15 municipios de la Mojana, todo en azul. Decía que todo era inundable, que en un estudio técnico que ellos tenían 100 años hacia atrás y 100 años hacia adelante, eso era inundable, es inundable. Y como el diluvio universal, entonces no se podía comprar tierras en ninguna parte de los 15 municipios, según ese estudio de la tecnocracia en Bogotá. Entonces, ¿cómo hace? Si es una cultura anfibia, la de la Mojana, donde una parte del año trabajan con pesca, otra parte del año trabajan en cultivos, porque la tierra vuelve y se seca, el agua se corre. Entonces, no se puede comprar tierra entonces en la Mojana, según esos estudios. Eso pasa en todo el país. Entonces, nosotros presentamos un predio, por ejemplo, y entonces miran allí si hay un agüey, una laguna artificial. Entonces dice, eso tiene riesgo de inundación. Cuando un campesino lo primero que pregunta para comprar una tierra es si tiene agua o si no tiene agua. Eso es lo que está pasando al interior del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Nacional de Tierras. Por eso digo, mire, desafortunado, completamente, no quisiera ser el emisario de la mala noticia, pero eso es el entierro de la reforma agraria. Esa resolución que emitieron la semana pasada es poniendo mucho más procesos, 50 formularios más, preguntándole si el piso que tiene la casa es de tierra y si el techo es de teja o es de zinc o de qué es el techo, ¿cierto? Cuando necesitamos saber tres cosas. ¿Quién vive allí? ¿Cuánto hace que vive allí? Necesitamos saber si no hay una persona que crea con mejor derecho y el mapita para entregarle un título a una persona. Pero preguntamos 300 cosas. Doctor Gerardo, es el momento de tener toda la información sobre política pública. pero ahí me asalta una duda, porque usted está hablando que la Agencia Nacional de Tierras pues solamente ha ejecutado el 1% del presupuesto. Este año. Este año, sí, de lo que va este año, solamente el 1% de ese presupuesto para la compra de tierras. Pero ahí mi pregunta va a lo siguiente. Esto fue una promesa de las fuertes del presidente Gustavo Petro, para cumplirle a esos campesinos y obviamente para poder ejecutar a toda cabalidad esa reforma agraria. Pero usted me dice, esto es displicencia, esto es una mala ejecución de los funcionarios, pero ahí va entonces, ¿cuál es el rol del presidente? ¿Qué debe hacer el presidente para que se ejecute y se haga realidad una de sus promesas de campaña y que se debería estar ejecutando a hoy en su presidencia? ¿O es que van por lados diferentes y caminos diferentes? El presidente va por un lado y sus funcionarios van por otro, porque ahí sí me llama la atención y es que ya el presidente debe haber hecho un llamado concreto a ese funcionario y decirle, bueno, hermano, llevamos apenas 1% de ejecución este año por parte de la Agencia Nacional de Tierras en ese tema de compra de predios, pero no se ha logrado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Sí me llama mucho la atención.
Sí, realmente, pero mire, un presidente lo que hace es empujar una política pública y lo ha dicho en varias oportunidades y ha puesto toda su voluntad para que eso se dé, poniendo el dinero, que es lo principal, poniendo el dinero para ese presupuesto, ¿cierto? Se ha puesto ahí. Bueno, conmigo se dijo, es que no vamos al ritmo que necesitamos, bien, que llegue otro al ritmo que se necesita, me parece bien, pero lo que se llegó es a detener completamente la reforma agraria. En eso han planteado un poco de duda, pero en eso no me voy a detener. Allí lo que hay es una falta de conocimiento, en mi opinión. Lo que dijo ahora rato, los que están al frente nunca han comprado un pedazo de tierra. Y además, como buenos tecnócratas, les asusta, porque siempre están diciendo, es que la Procuraduría, es que la Contraloría, es que siempre están diciendo eso. Y entonces no lo hacen. O crean unos procedimientos, según ellos, perfectos para no hacer las cosas, para no hacer las cosas. Ese es el gran problema que hay en el Ministerio y en la Agencia Nacional de Tierras. Pensando Gerardo Vega, pensando Gerardo Vega en historia, pensando, yo vuelvo a lo mismo, ahí insistió en ello Oscar Mario Correa en su pregunta, en lo que yo estoy planteándole desde hace un momento con lo increíble que sea, lo paradójico realmente que sea en este gobierno donde entierre ese sueño. Entonces, estoy pensando en historia. Esto es un sueño de vieja data, de toda la vida, de que Colombia debe ser más equitativa. Y para ello hay que repartir las tierras que están en poder de unos poquitos, repartirlas para la gran mayoría, para que así haya calidad de vida, haya dignidad, haya igualdad. Un poquitico de historia, usted que lleva tanto tiempo en este tema de bregar a que, pues por un lado, desde el punto de vista de la seguridad y el orden público, se les devuelva la tierra a los despojados. Pero aquí, que estamos hablando de ese sueño, mire, ahí está, es el sueño de tener una reforma agraria está cada vez más lejos, dice Gerardo Vega. Entonces, un poquitico de historia, hágame el favor, Gerardo. ¿Este sueño de la reforma agraria viene desde cuándo? ¿Y por qué es que ha sido tan difícil? Pues diría uno por falta de voluntad política, porque para la fuerza este botón. Pero ¿por qué, hombre, si es tan lógica la razón de repartir la tierra? Mire, Roger, eso ha sido, y el país sabe que eso es necesario. 1936, para volvernos casi un siglo atrás, fueron los primeros intentos de reforma agraria fracasados, luego los años 70, luego otro proyecto de ley allí, y luego el gobierno del presidente Pastrana, el acuerdo de Chicoral, que echa para atrás la posibilidad de la reforma agraria, ¿cierto? Y si pasamos de una vez hasta el 94, ley 160, que todavía está vigente, varias de leyes, partes de esas leyes aún están vigentes, pero 1994 es la más cercana, pudiéramos decir, a 30 años, es nuevamente un intento, ley 160 de 1994, y ahora ha pasado en vano casi 30 años, una guerra de por medio, Roger, en la FARC 60 años en guerra, y lo primero que buscan acordar es un tema de reforma agraria, y por eso el punto 1 del acuerdo de paz establece eso, que se entregaran 3 millones de hectáreas a campesinos que no tienen tierra y titular 7 millones de hectáreas. Estamos haciendo ese esfuerzo hoy, es lo que se hace, es el trabajo para adelantar. Pero mire, todo ese periodo ha pasado en medio de una guerra también, porque son élites regionales las que se han apoderado de la tierra. Colombia tiene 114 millones de hectáreas y el acuerdo de paz establece que se entreguen 3 millones de 114, ¿cierto? A campesinos que no tienen tierra, indígenas y negros, y que se titulen 7. Colombia tiene el 65% del sector rural de la tierra, está sin legalizar, sin formalizar. Podríamos decir, el Estado colombiano a ciencia cierta no sabe quiénes son los propietarios, ocupantes o poseedores de ese 65% de la tierra. Un país que no sabe quiénes habitan su territorio es un país que no puede planear. Por eso hay que hacer la reforma agraria. Por eso se habla del catastro multipropósito. Y por eso este esfuerzo, y el presidente es consciente de ese tema.
El presidente es la persona más consciente, el presidente es la persona que más conoce de este tema y más consciente de la necesidad de hacer la reforma agraria. Espero es que entre los funcionarios que están hoy en día no entre el pavor y entonces dictan resoluciones como esa para protegerse ellos, para garantizar que todo va perfecto, pero no permiten hacer la reforma. Gerardo Vega, ayúdenos con el tema del catastro multipropósito, que lo menciona permanentemente. ¿Qué es exactamente ese catastro multipropósito? Bueno, el catastro fundamentalmente se tiene para saber con exactitud quiénes son propietarios, poseedores, ocupantes. La diferencia entre unos y otros es, Roger, propietario es el que tiene su escritura, tiene la posesión material previamente registrado, o sea, tiene la documentación del día y tiene la posesión, define la posesión de ese predio. Los poseedores son los que llevan ahí mucho tiempo y ganan el derecho con el transcurso del tiempo. Y los ocupantes son los que están sobre predios baldíos, predios de la nación. Pues bien, el país no sabe sobre el 65% de la tierra qué calidad tiene uno u otro, ¿cierto? Esa parte. Por eso hay que hacer el catastro, la actualización catastral, que es de cada quien, ¿cierto? ¿Quiénes son los verdaderos propietarios? ¿Quiénes están registrados? ¿Quiénes son poseedores o quiénes son ocupantes? Entre otras cosas también para el tema tributario, ¿cierto? Paga una persona mucho más por un apartamento en cualquier ciudad intermedia del país que las grandes extensiones de tierra. Entonces, para eso. Pero además, entonces, en el acuerdo de paz le pusieron multipropósito, catastro multipropósito, con varios propósitos. Entonces, allí metemos más de 300 preguntas. Vamos nuevamente a lo que estaba diciendo. Entonces, se le va a preguntar a la gente cuál es la composición familiar, si es indígena, si es negro, si es ron, cuál es la orientación sexual, si el techo de la casa está en zinc, está en madera, si los baños son un pozo séptico, si hay conexión eléctrica, si hay conexión de acueducto alcantarillado. Todo eso para reconocer la propiedad de una persona que lleva 20 años ahí. Entonces, si ya la persona crió los hijos, si ya la persona educó, vivió allí 20 años, vivió de ese predio, y nosotros luego llegamos a preguntarle además cuál es el periodo de lluvias, qué produce, en qué cantidad produce, cuando la persona lo que está esperando es el título, lleva 20 años. Con 3 cosas se le podría entregar el título. ¿Cuánto lleva ahí? ¿Cierto? Verificar cuánto lleva ahí, cuál es el plano de ese predio, el mapa, y tercero, que no haya otra persona con mejor derecho sobre ese predio. Mire, 3 cosas y preguntamos 300 y obligamos a que haya una visita. Hay que ir hasta allá y luego ir a la adjudicación otra visita y todos los trámites. Esto es un ir y venir de expedientes de escritorio en escritorio. Por eso es que no se hace la reforma agraria. Esa es la advertencia que estoy haciendo, porque lo viví adentro, lo viví adentro. Nosotros alcanzamos a adquirir 270.000 hectáreas, que es histórico. El presidente Duque y el presidente Santos, sumados los 4 de Duque y los 2 últimos de Santos, los años, compraron 17.000 hectáreas. Nosotros conseguimos 270.000, pero no es suficiente. Hay que conseguir 500.000 al año. 500.000 al año. Y entonces, esos trámites y procedimientos que se inventa la tecnocracia, pues no se va a poder, no se logra. Doctor, frente a ese tema, ¿cómo está la situación en Antioquia teniendo en cuenta varias cosas? Primero, que regiones como el Urabá y el Bajo Cauca antioqueño, por no mencionar otras, fueron donde más despojo de tierra se dio y obviamente donde hay más campesinos a la expectativa de que se le pueda resarcir en algún momento ese asunto. Y segundo, hoy hace 173 años se abolió la esclavitud en Colombia. Pero hoy hace 173 años los negros siguen sin tener tierras en este país. ¿Cuál es la situación frente a esa comunidad también? Mire, en primer lugar, el tema de restitución. Pues el tema de restitución, hay una agencia aparte que es la unidad de restitución, pero su obligación es restituir 6.500.000 hectáreas. Del año 2011 acá, que es la vigencia de la ley al presente, se han restituido 650.000, o sea, el 10% en 10 años.
Nosotros esperábamos que en este periodo de gobierno se modificaran las cosas, cambiaran los procedimientos. Es que si seguimos con los procedimientos del pasado, pues vamos a repetir lo mismo, que no se avanza, que no se avanza. En la restitución de tierras hay un problema central. El 70% de los casos de esas 650.000 hectáreas que se han restituido, el 70% no tenía opositor judicial. No había otra persona que se opusiera a que a la víctima le devolvieran esa tierra. Pues ¿para qué llevas eso hasta un juez? La unidad de restitución lo puede hacer mediante resolución, ¿cierto? Hay un trámite que se llama inclusión en el registro de tierras despojadas. En lugar de hacer esa resolución, de una vez devuélvale la tierra, tal como hace la Agencia Nacional de Tierras, que lo puede hacer a través de una resolución. Reconózcale el derecho, pero no hay quien se oponga, está todo bien, está el plano, está el mapa, está todo lo necesario y la pasamos donde un juez. Eso hay que eliminarlo, eso tiene que eliminarse. Y nosotros esperábamos que ahora, en el gobierno, pues hiciera eso. Pero no, la unidad ha continuado con el ritmo de lo que venía atrás. Los mismos procedimientos, los mismos caminos, las mismas vías de hacer las cosas, pues vamos a fracasar. Nosotros, mire, le voy a poner un ejemplo. Lo de PCC, el puerto de PCC en Urabá, ya que estamos hablando de Urabá. La fundación llevó ese proceso judicial ante la unidad de restitución y ante los jueces. El fallo fue emitido en septiembre del 2022, o sea, hace más de un año y medio, septiembre de 2022, para que compensara, les dieran el dinero de las tierras, porque dijeron, eso ya es, ahí se va a hacer un puerto. Entonces, una compensación económica. Solamente esta semana giraron el 50%. Y tienen el dinero, tienen la bolsa, tienen el dinero para hacer eso. Pero si para eso nos demoramos casi 2 años, para cumplir la orden de un juez, que simplemente es girar un dinero, pues ¿qué se espera de lo demás? ¿Qué se espera de lo demás? Ayer nosotros sacamos un videíto, pues contenta, la familia está contenta, le llegó un recurso que es el 50% de una compensación, de una orden de un juez. No estamos hablando de la unidad de víctimas, aquí estamos hablando de la orden de un juez que dijo que daba un plazo de 1 mes para hacerlo. Y mire, vamos para 2 años y apenas el 50% del pago de esa compensación económica, en el caso de PCC. Entonces, con esos procedimientos no se puede, no se logra. Con esos procedimientos, si no se cambia, queremos cambiar lo grande, pero no somos capaces de cambiar lo pequeño del día a día. Doctor Gerardo, preocupante situación entonces. Quiero retomar algunos de sus apuntes. Ese sueño de tener la reforma agraria está cada vez más lejos, como lo dice usted, porque como lo ha manifestado, solo esta entidad en este año ha ejecutado el 1% de ese presupuesto destinado a la compra de tierras. Y este es el dato importante. Hasta abril de 2024 solo se habían comprado 3 predios por un total de 1.400 hectáreas. Y aquí hay otro tema importante, y es que de 6.5 millones de hectáreas despojadas, solo el 10% ha sido restituido. Solo con acceso a la tierra y el retorno se llegaría a la paz territorial. Pues ojalá, doctor Gerardo Vega, que estas personas que han padecido esa violencia, ese despojo de tierras, que hoy buscan poder llegar nuevamente a sus tierras, poder cultivar, que esos campesinos que hoy están buscando obviamente dejar la violencia atrás y poder tener un mejor futuro para su familia, lo puedan hacer. Doctor Gerardo, muchas gracias y estaremos muy al tanto de esta preocupación suya, pero creo que es una preocupación de país. Oscar, muchas gracias. Roger, muy amable, a toda la mesa, muy amable. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Buen día. Muy buen día, doctor Gerardo.